Buenas, bienvenidos a este video. Este video va a tratar de bradiarritmias y en el segundo video va a constar de taquiarritmias. Mi nombre es Santiago Pérez Márquez, médico interno de la Universidad de Cartagena. Esta fue la bibliografía que utilicé para realizar este video. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que son las bradiarritmias. Como su nombre lo dice, bradi quiere decir lento. Entonces estas son arritmias cardíacas que se van a caracterizar por una conducción lenta del corazón. Entonces, entre las bradiarritmias tenemos lo que es el ritmo del marcapaso, que está constituido por el ritmo de la unión y el ritmo idioventricular. Está también la disfunción del nodo sinusal, que aquí en estas encontramos lo que es la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, la pausa sinusal, el síndrome de bradicardia, taquicardia y los bloqueos sinoauriculares. Y tenemos lo que es el bloqueo auriculoventricular, que este se divide en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 2 a su vez se subdivide en grado 2 MOBITS 1 y grado 2 MOBITS 2. Entonces es muy importante hablar de lo que es el sistema cardionector antes de comenzar a hablar de este tema. Recordemos que el sistema cardionector está conformado por lo que es el nodo sinusal. Además está lo que son los tractos internodales, el haz de Bachmann, el nodo auriculoventricular, el haz de His, que se bifurca en rama izquierda y en rama derecha. En el corazón van a existir dos tipos de potencial de acción. Van a tener unas células que van a tener un potencial de acción de respuesta rápida y unas células que van a tener un potencial de acción de respuesta lenta. Las células que van a tener el potencial de acción de respuesta rápida van a ser las células no nodales, como cuáles, como los miocitos ventriculares y los miocitos auriculares. Estas células van a requerir de un estímulo externo para despolarizarse. Y las que le van a dar este estímulo externo van a ser las células que tengan un potencial de acción de respuesta lenta, que ellas solas se van a ir despolarizando, como pueden observar en esta gráfica. Ellas van a tener una fase 4 que van a tener unos canales de sodio, unos canales FONI abiertos que van a permitir que alcance el umbral el umbral de potencial de acción y después se despolaricen. Las células que tienen esta capacidad de automatismo van a ser el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el haz de His, que van a tener esta característica de automatismo. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que son las bradiarritmias, específicamente del ritmo de marcapaso. Entonces, recordemos que el nodo sinusal normalmente él es el que comienza la despolarización eléctrica, que normalmente fisiológicamente va desde 100 a 60 latidos por minuto. Esta va a pasar la conducción eléctrica a través del nodo auriculoventricular, que como vimos anteriormente también tiene esa capacidad de automatismo, que ella sola, el nodo auriculoventricular por sí solo, va a una frecuencia entre 60 a 40 latidos por minuto. Y después viene lo que es el haz de His, que ella sola también va a tener un ritmo de entre 40 a 20 latidos por minuto. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué si estas tres tienen la capacidad de, de, de despolarizar el corazón? ¿Por qué es el nodo sinusal el que siempre despolariza el corazón, que siempre permite el ritmo sinusal? Pues esto es por el principio de supresión por sobreestimulación. Es decir, el que vaya más rápido es el que manda, así como Flash. Entonces, el nodo sinusal, como es el que va más rápido, es el que manda. Sin embargo, si hubiera un foco ectópico que fuera más rápido que el nodo sinusal, este es el que mandaría. Entonces, yendo a lo que es el ritmo de la unión, pues en el ritmo de la unión, como observaron, lo que sucede es que el nodo sinusal deja de funcionar. Entonces el nodo sinusal, al dejar de funcionar, el que toma el mando es el nodo auriculoventricular, que da una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces él va a despolarizar hacia los ventrículos de manera normal, y esto nos va a dar un QRS estrecho y un RR regular, ¿sí? Un QRS estrecho y un RR regular. Después, este nodo auriculoventricular va a despolarizar de manera retrógrada hacia las aurículas.
y dándonos una P retrógrada o una P ausente. Y estos son los tres criterios para hablar de ritmo de la unión, además de una frecuencia cardíaca que normalmente va entre 60 a 40 latidos por minuto, que esta puede llegar a ser acelerada o incluso puede causar una taquicardia de la unión, como vamos a ver ahorita. Entonces, aquí observamos lo que es un electrocardiograma en donde hay ausencia de onda P. Aquí no hay onda P, no se ve ninguna derivación. Hay un RR regular, un QRS estrecho, que son los tres criterios para hablar de ritmo de la unión, además de una frecuencia cardíaca que, como observamos, está notablemente taquicárdico, está aproximadamente entre 40 a 30 latidos por minuto. Aquí podemos observar otro ejemplo, un QRS estrecho, ausencia de onda P, R regular. Sin embargo, esto se puede llegar a acelerar en algunos casos y causando lo que es el ritmo de la unión acelerado cuando va de 60 a 100 latidos por minuto o una taquicardia de la unión que va más de 100 latidos por minuto. En el ritmo idioventricular, lo que sucede es que no funciona ni el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular. Entonces el que toma el mando es el haz de His. Entonces el haz de His, em, em, entonces, como les mencionaba, el nodo auriculoventricular es el que permite la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, como no va a estar funcionando lo que no va a estar funcionando ni el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular, las aurículas no se van a poder despolarizar. Entonces va a haber ausencia de onda P. Y también sucede otro principio, que es que cuando la despolarización sucede a nivel supraventricular, el QRS es estrecho, pero cuando sucede a nivel ventricular, como es en este caso, está fundando el haz de His, el QRS va a ser ancho. Entonces va a ser ausencia de onda P, un QRS ancho y RR regular. O sea, esos son los tres criterios. Además que va a ir a una frecuencia cardíaca entre 40 a 20 latidos por minuto. Aquí observamos el caso. Es un QRS que, como observamos, va más de 120, más de 120 milisegundos, RR regular y ausencia de onda P, que son los tres criterios para hablar de ritmo idioventricular. También puede haber lo que es el ritmo idioventricular acelerado, eh, que va a tener sus diferentes diferenciales. Entonces, después tenemos lo que son los bloqueos. Vamos a comenzar con lo que es el bloqueo auriculoventricular, que como mencionaba está el grado 1, grado 2 y grado 3. El bloqueo auriculoventricular grado 1, grado 2, que se subdivide en MOVITS 1 y MOVITS 2, y el grado 3. En los bloqueos auriculoventriculares, el nodo sinusal está funcionando, sin embargo, lo que sucede es que hay una alteración parcial o completa del impulso a través del nodo auriculoventricular, que como les mencionaba, él se va a encargar de hacer una pausa para que se contraigan primero las aurículas y después los ventrículos, y además permitir la comunicación entre estas dos, entre las aurículas y los ventrículos. Este también se puede subdividir estos bloques auriculoventriculares en bajo grado y alto grado. Esta clasificación me gusta más porque esta clasificación tiene implicancias tanto terapéuticas como fisiológicas. Entonces, el bloqueo de bajo grado va a ser el bloqueo auriculoventricular grado 1 y el grado 2 MOVITS 1. Y el alto grado va a ser el bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVITS 2 y auriculoventricular grado 3. Esta clasificación, como les mencionaba, tiene estas sus implicancias. En el bajo grado lo que sucede es que la alteración está a nivel del nodo auriculoventricular. Recordemos que las fibras parasimpáticas llegan inervan hasta lo que es el nodo auriculoventricular. Entonces, a estos pacientes se van a beneficiar de una terapia, a diferencia de los de alto grado, que el bloqueo sucede después del nodo auriculoventricular, o sea, proximal a las de His, que aquí ya no hay inervación parasimpática. Entonces, en los pacientes que tengan un bajo grado, si son asintomáticos, se pueden observar, a diferencia de los de alto grado que van a necesitar un marcapasos sí o sí. Y como les mencionaba de la inervación parasimpática, a los de bajo grado les va a servir la atropina, a diferencia de los de alto grado. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares en el grado 1
en el bloqueo auriculoventricular grado 1 lo que sucede es que hay un enlentecimiento en la conducción de la electricidad a través del nodo auriculoventricular. Entonces esto va a ser un PR que va a estar alargado más de 0,2 segundos, es decir, más de un cuadro grande. Sin embargo, todas las P van a conducir un QRS, como observamos en este ejemplo. Aquí observamos. Yo les recomiendo que cuando vayan a leer, vaya a ver el segmento PR, el intervalo PR, comiencen en una P que comience en una línea gruesa, como por ejemplo esta. Esta P inicia en una línea gruesa y si el QRS comienza después del siguiente cuadro grande, ahí está alargado, como observamos aquí, un PR prolongado, más de 0,2 segundos. Y todas las P conducen. El bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS, en MOVITS 1 y MOVITS 2, lo que sucede es que ya no sirve el nodo auriculoventricular. Pero, sin embargo, las PES sí, las PES en principio sí conducen hasta que dejan de conducir, ¿sí? Entonces, el bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVITS 1, lo que sucede es que el PR se va prolongando, como observamos acá. Ella comienza corto, digamos, y se va a ir prolongando hasta que hay una P que no conduce un QRS. Él como que va avisando como que, oye, me voy a bloquear, me voy a bloquear, me voy a bloquear, hasta que, ¡pum!, la P no conduce. A diferencia del bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVITS 2, que él no avisa, él no avisa. Es un PR constante que puede estar prolongado o puede estar normal, pero eventualmente una P no va a conducir, va a dejar de conducir. Y en el bloqueo auriculoventricular grado 3, lo que sucede es que el nodo auriculoventricular no va, o sea, va a estar completamente bloqueado. Entonces va a haber una disociación auriculoventricular, es decir, las aurículas van a ir por un lado y los ventrículos van a ir por otro. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Las aurículas van a ir por un lado, desplazándose por el nodo sinusal, es decir, va a haber una PP regular, y los ventrículos por otro lado. Entonces va a haber un RR regular, y va a existir esta disociación. Entonces, los QRS generalmente, ¿cómo lo vamos a ver? Como el QRS lo va a estar formando lo que es el, el haz de His, va a ser un QRS ancho. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a sospechar de un bloqueo auriculoventricular grado 3? En pacientes que veas que pacientes notablemente bradicárdicos, que tengan un QRS ancho y que tengan alguna P montada en un QRS, como observamos acá. Entonces aquí observamos, por ejemplo, una P, un PR que se va a ir alargando, se va a ir alargando, se va a ir alargando hasta que una P no conduce. Entonces aquí tenemos un bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 1. Y aquí observamos que la distancia, el PR es constante. PR es constante hasta que la P no conduce. PR es constante hasta que la P no conduce. Y aquí observamos un QRS ancho, paciente bradicárdico, un RR regular, y unas PP que son regulares. Pero hay una, o sea, las P van por un lado y el QRS por otro. Este es un bloqueo auriculoventricular grado 3. Entonces, en lo que es la disfunción del nodo sinusal, es un conjunto de entidades que tenemos, que el nodo sinusal deja de funcionar. Y tenemos que aquí en este grupo está la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, la pausa sinusal, el síndrome de bradicardia taquicardia y los bloqueos sinoauriculares. La disfunción del nodo sinusal también se puede llegar a conocer como síndrome del nodo enfermo. Eso lo pueden llegar a ver en las historias clínicas. Paciente comórbido que sufre de síndrome del nodo enfermo. ¿Pero qué es esto? Esto lo que sucede es que hay una anomalía en la generación o conducción del potencial de acción del nodo sinusal. Y esto generalmente, como les mencionaba, son en pacientes ancianos o pacientes comórbidos. Y está conformado por este grupo de entidades. Entonces, comenzando con lo que es la bradicardia sinusal, básicamente va a ser un ritmo sinusal, es decir, una P negativa en ABR, positiva en las demás derivaciones, que van a haber una P antes de un QRS después de cada P, un PP regular,
un QRS regular, un RR regular, pero va a haber una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. O sea, básicamente va a ser un electrocardiograma normal. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca está menos de 60 latidos por minuto. En el arresto sinusal, lo que sucede es que el nodo sinusal se bloquea. Así dijo, ya no mando nada. Entonces, él deja de funcionar. Y si esto demora, o sea, si esta línea isoeléctrica demora más de 2,5 segundos en el día o más de 3 segundos en la noche, estamos hablando de un arresto sinusal. Esto es muy importante porque esto puede llegar a causar en pacientes, sobre todo ancianos, comórbidos, digamos, pueden llegar a causar síncopes. Recordemos que en el síncope lo que sucede es que hay una hipoperfusión cortical. Si esta hipoperfusión cortical demora, en alguna literatura dice que va de 3 a 10 segundos, puede llegar a causar este síncope, ¿sí? Aquí observamos un paciente que está notablemente bradicárdico, una P sinusal, un RR regular, QRS estrecho, el eje está normal y observamos que hay una onda isoeléctrica donde hay un arresto sinusal, demora más de 3 segundos. Em, Más de 3 segundos, sí. Entonces, tenemos después lo que es la arritmia sinusal, en donde va a haber básicamente un RR que va a ser variable conforme a la que es la mecánica ventilatoria. Como observamos acá, cuando hay una inspiración, los RR van a estar más cerca, es decir, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración, y durante la expiración va a haber, como por así decirlo, una especie de enlentecimiento en la conducción. Lo que sucede es que durante la inspiración hay una presión negativa en el tórax del paciente, y al haber esta presión negativa hay un aumento de la precarga. Al aumentar la precarga, aumenta la frecuencia cardíaca. A diferencia de la expiración, que hay una presión positiva en el pecho, esto disminuye la precarga y enlentece la frecuencia cardíaca. Em, Esto generalmente sucede en pacientes jóvenes, pacientes en niños generalmente, que se ve esta arritmia sinusal. Aquí observamos pacientes con una arritmia sinusal. Básicamente es un ritmo sinusal tiene el paciente. Sin embargo, en los periodos en donde hay inspiración, hay lo que es un aumento de la frecuencia cardíaca. Em, en lo que es el síndrome bradicardia taquicardia, básicamente va a ser periodos en donde va a haber bradicardia sinusal alternadas con taquiarritmias atriales. Como observamos acá, estos son fáciles de observar. Además, estos pacientes con el síndrome de bradicardia taquicardia suelen hacer arrestos sinusales, como observamos acá, y además también escapes de la unión. Está también lo que es, ya para terminar, de lo que son los síndromes de la disfunción del nodo sinusal, tenemos lo que es el bloqueo sinoauricular, que el bloqueo sinoauricular es que básicamente se bloquea el nodo sinusal. Entonces, lo que sucede acá es que también va a ser igual, básicamente se va a clasificar igual que el bloqueo auriculoventricular. Se va a clasificar en bloqueo sinoauricular grado 1, grado 2 tipo 1, grado 2 tipo 2 y grado 3. El grado 1 no se ve en el electrocardiograma, eso es teórico, eso no se ve en el electrocardiograma. El grado 3, el nodo sinusal deja de funcionar, entonces básicamente comienza a funcionar lo que es el nodo auriculoventricular, y va a ser básicamente un ritmo de la unión. O sea, un R regular, QRS estrecho, ausencia de onda P o P retrógrado. Pero el bloqueo sinoauricular grado 2 tipo 1, lo que sucede es que el PP se va a ir acortando. O sea, la distancia entre una P y la siguiente P se va a ir acortando. Esta se va a ir acortando hasta que eventualmente haya ausencia de onda P. Y en el bloqueo sinoauricular grado 2 tipo 2, lo que sucede es que
el PP va a ser regular, o sea, él no se va a avisar, él no va a avisar, él no se va a ir acortando, hasta que básicamente haya ausencia de onda P. ¿Sí? Entonces aquí observamos lo que les dejo como un resumen para que lo lean. El tipo de bradiarritmias de origen auricular y de origen del nodo auriculoventricular. Entonces nos vemos en el siguiente video.